La razón de esta pregunta no es otra que intentar poner negro sobre blanco para saber cuál es la realidad de la ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Un mecanismo dotado a nivel español con 140.000 millones de euros y a nivel de Canarias en algo más de 1.716 millones. Fondos a través de los cuales hay que llevar reformas e inversiones de gran alcance, con el principal objetivo de acelerar la transición ecológica y la digital en línea con las prioridades de la Unión Europea. ¿Y por qué dije de poner negro sobre blanco? Pues porque depende de donde se mire, donde analicemos los datos, estos datos son diferentes. Y, por ejemplo, si te vas a los datos que aparecen en el presupuesto, lo computado inicialmente como gasto con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia para 2024 ascendía a 443,7 millones de euros. Sin embargo, en la web del Gobierno de Canarias, lo presupuestado en 2024 asciende a 172,6 millones de euros. Y de ahí, consejera, la pregunta sobre cuál es la valoración y cuáles son los datos reales de dicha ejecución. Gracias. Evidentemente, los datos reales son, como no puede ser de otra manera, los publicados. Ahora bien, la interpretación de estos datos puede dar lugar a ciertas dudas que yo, en la medida de mi alcance, lo que pueda hacer hoy, tendré muchísimo gusto en aclarar. En cuanto a la valoración, bueno, yo creo que es de sobra conocido porque es un tema que nos ha preocupado desde que se instauró este mecanismo de recuperación y resiliencia, que en su configuración Europa hizo un importante esfuerzo y se ha endeudado y precisamente a partir de ahora tiene que pagar los intereses de la deuda que ha contraído Europa para este mecanismo. Y Europa quiso, pese al esfuerzo de fondos estructurales tradicionalmente desarrollados y que no han dado las reformas estructurales esperadas, quiso hacer una apuesta, como usted bien ha dicho, por un impulso a la transformación ecológica y digital. La configuración de este sistema fuertemente centralizado a través del Gobierno de España y los ministerios del ramo hacen que la valoración que se pueda hacer, yo creo que en todas las regiones españolas, unánime, por lo menos en todas las reuniones que yo tengo con los diferentes consejeros de cualquier signo político, son las dificultades. No se adapta perfectamente a las exigencias y desde las comunidades autónomas quisiéramos tener una mayor participación en la definición de los hitos que configuran este programa de recuperación y resiliencia, tal y como se tienen los programas FEDER. Consejera, que los datos reales son los computados, eso quisiera yo pensar. Lo que pasa es que los datos computados, o por lo menos los que aparecen expresados según la información donde la mire, son distintos. Obviamente, depende de la interpretación. No, mire, yo le recuerdo palabras suyas, en particular donde decía, los datos, los valores absolutos son valores absolutos, ahí no cabe duda. Otra cosa es cómo se quiere manejar los porcentajes. Yo le he hablado de valores absolutos, no le he hablado de porcentajes, con lo cual no hay posibilidad ninguna de valorar nada, son valores absolutos. Y le estoy hablando de que en un lado aparecen 443,7 millones de euros y en otro aparecen 172 millones. Valores absolutos. Usted dígame qué es lo que puedo interpretar de oírlo. Pero bueno, yo sí tengo que reconocerle que tiene usted una enorme capacidad para hablar el tiempo que haga falta, sin decir, por lo menos sin contestar a lo que le pregunto. Y lo único que sí que creo llegar a tener claro, y yo le pido que me lo confirme y que me lo rebata, o que me lo rebata. Y si me lo rebata, dígame por qué me lo está rebatiendo. Que el Gobierno de Canarias solo ejecutó en el año 24 169,3 millones de euros de los fondos europeos del MRR, o sea, el 19% del crédito definitivo del presupuestado. Pero es más, que en 2024 se invirtieron 139,3 millones menos que en 2023 e incluso 11,2 millones menos que en 2022. Y las cosas de la vida. Recuerda cuando usted decía en el año 23 e incluso a principios del 24 que estaba muy preocupada por la baja gestión de los fondos MRR por parte del gobierno anterior, por parte del gobierno de Progreso. Aplicarse el cuento. La tercera cuestión que creo, o que insisto, creo tener clara, y si no rebátalo, que el crédito inicial presupuestado de los fondos MRR fue de 443,7 millones de euros, mientras que el crédito definitivo para el año 24 alcanzó 892,3. Y yo la pregunta que le hago a este respecto, ¿cómo es posible que con un crédito definitivo incrementado sobre el inicial en un 87%,
en valores absolutos, para que no haya posibilidad de manejar los porcentajes, 393,5 millones de euros, solo haya obligaciones reconocidas, es decir, solo se haya realmente gastado 169,3 millones de euros. Y esto a pesar de que contaba usted pues con todo el escenario opuesto, tenía aprobado el decreto ley que después se tramitó como proyecto de ley y por fin se aprobó como ley para la tramitación de todos los mecanismos de recuperación. Tenía usted o contaba usted con más de nuevos 250 efectivos, 65 de ellos en transición ecológica, que es donde siempre ha estado peor, ya veremos, en el pleno tenemos una comparecencia para eso, ya veremos en qué ha mejorado. De verdad que si hace 2 años escasamente planteaban, o sea, los que ahora están en el gobierno, que antes estaban en la oposición, hasta julio del año 23 estaban en la oposición, hablaban de la gestión que había hecho el gobierno de Progreso sobre los mecanismos de recuperación, que estaban muy preocupados, que había sido mala, que había sido nefasta, para ser concreto. Yo creo que a punto de finalizar el primer cuatrimestre del año 25, casi con 2 años de gestión por parte del actual gobierno, ya no sirven las cuentas o hablar solo de la mala gestión de los anteriores. Ya nos flagelamos, ya hicimos toda la mala gestión del mundo, aceptamos pulpo, pero ahora le toca dar cuentas de gestión, y yo imagino que, como se habrá dado cuenta, una cosa es predicar y otra, que es muy distinta y mucho más complicado y más difícil, es dar trigo. Gracias. Último, coincido plenamente con usted. Todas las personas que estamos en gobierno sabemos perfectamente lo difícil que son las tareas de gestión. Y también es verdad que yo siempre he estado preocupada por la ejecución de estos programas. En exclusiva por el gobierno anterior, yo eso no lo recuerdo. Pienso que, como le dije en mi primera intervención, las dificultades están contenida en el propio diseño del sistema, que está fuertemente centralizado, y lo que hablábamos antes de las regiones ultraperiféricas. Si para todas las regiones españolas es difícil acomodarse a unas directrices que vienen marcadas por Europa, que luego se diseñan a través de los ministerios competentes, porque, como bien sabe usted, los responsables son los ministerios competentes, que son los que diseñan las cantidades a las comunidades autónomas, y nosotros solamente tenemos que decir poco más que amén y ejercer lo que los ministerios nos establecen. Y ese diseño fuertemente centralizado, que afecta a todas las comunidades autónomas, a nosotros nos afecta más que profundamente. Dice usted que los datos no están bien, pero luego hace un análisis exhaustivo de los datos comparando esto con lo otro. Me gustaría que usted fuera más clara en la exposición de cuáles son los datos que no están correctamente identificados. Yo lo que sí le puedo aclarar es que evidentemente esto es una cuestión viva, es decir, los fondos Next Generation, hay obligaciones reconocidas, por tanto están ejecutadas definitivamente, y hay mucho producto en curso, es decir, hay mucha ejecución que está en otras fases de reconocimiento del gasto, está el gasto dispuesto, etcétera. Pero sí es verdad que hay dificultades, y yo creo que el dato más importante para ver las dificultades que se tienen con este mecanismo es precisamente los reintegros que ya se han hecho. Mire, se han reintegrado fondos. Esto, es una realidad. Ha habido convocatorias que se han quedado desiertas, no ha acudido por esta falta de acomodación. Y la verdad, es una pena reintegrar fondos, pero bueno, las diferentes consejerías sí lo han acordado, bien porque ha transcurrido el plazo y no lo han podido finalizar, o bien porque no tienen demanda de esa concreta subproyecto. Es verdad también que se está hablando, y recientemente, permítanme que le diga, que el 14 de enero del 25 se ha modificado la decisión de ejecución de 13 de julio del 21 para ver si pueden entrar más ejecución de estos proyectos. Estamos pendientes, se pensó en principio que iba a haber cierta flexibilidad con la fecha del 26, después, según las noticias que no son oficiales sino oficiosas, la necesidad de la Unión Europea de fondos para otras cuestiones
parece que no va a permitir que incrementemos notoriamente la fecha de finalización de los hitos a que se refieren los proyectos contenidos en este programa.